Pues, buenas tardes, bienvenidos al evento Thinking is Beautiful. Es uno de los 3 eventos que estamos organizando Espronceda con Planta 1, Transit Projects, para conectar las ideas de New European Bauhaus, que es la nueva iniciativa europea que promueve cómo podemos construir conjuntamente un futuro donde tengamos en cuenta aspectos creativos, aspectos de sostenibilidad y sobre todo lo que quieren es que se trabaje en conjunto, en colectividad. Y por otro lado también estamos en el contexto de el proyecto europeo que somos uno de los socios, que se llama AI for Future. AI for Future quiere promover la confluencia de arte, inteligencia artificial y activismo. Y esta también es la razón por estar aquí, de que queremos crear el contexto para que después los artistas, que vamos a hacer un open call, tengan un conocimiento y la experiencia que vosotros vais a estar explicando durante estas conversaciones. Entonces, sin extenderme ya mucho más, doy la palabra a Mario de Planta 1, Transit Projects, y mil gracias por ayudarnos a organizar esto tan rápido y tan súper bien. A ti y a Tomás, la verdad que ha sido fantástico y yo creo que va a salir genial estas 3 sesiones que organizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hola a todos, todas. Creo que los que estamos aquí en la sala nos conocemos la mayoría. Yo soy Mario Hinojos, encargado del área de contenidos de Transit, y estoy aquí como representante de Planta 1. Repito las cosas que ya conocen algunos para que la audiencia sepa más o menos el marco en el que estamos. Planta 1 es un centro de investigación en cultura pensado sobre todo para gestores culturales y para que diferentes agentes vinculados también con lo social ensayen y prototipen ideas de proyectos culturales. Ante todo, agradecerles a todos los que están aquí y a los que vayan a seguir esta charla por encontrarse con nosotros esta tarde. Gracias desde Planta 1, desde Transit, por esta invitación a participar en este encuentro. Contarles muy rápido que desde Planta 1 estamos explorando un nuevo marco conceptual, una nueva línea de investigación que hemos llamado ecosistemas interseccionales y que busca, entre otras cosas, explorar ideas de proyecto alrededor de la otredad significativa y sobre todo de la necesidad de cuestionarnos nuevas formas de habitar y de entender este mundo, o por decirlo con las palabras de la antropóloga americana Anna Tsing, cómo vivir, cómo crecer o cómo prosperar en un planeta herido. Y de alguna manera estos encuentros de los que ya hablaba Alejandro, nuestra participación aquí la queremos enmarcar también dentro de esta línea que estamos empezando a investigar y a explorar. Agradecemos antes que nada a Espronceda Art and Culture Institute, con quienes colaboramos en el marco del proyecto AI for Future, por posibilitar estos 3 espacios de reflexión que van a profundizar en los pilares que plantea la Comisión Europea para refundar el New European Bauhaus. Estos 3 pilares conceptuales van a ser Beauty, Together y Sustainable. El encuentro de hoy, bajo el titular, el nombre de la marca de Thinking is Beautiful, ahonda, digamos, el primero de estos pilares, Beauty. Y bueno, lo haremos gracias a la moderación de Pancho Tolchinsky, con quien indagaremos juntas sobre los vínculos entre nuestra mente y la forma de entender este mundo atravesado por la tecnología. Pero antes de presentarles a Pancho, a mí me gustaría por lo menos nombrar a todos los que están conformando este grupo, a todos y todas los que están conformando este grupo. Supongo que ya habrá oportunidad para presentarnos. Todos vienen desde campos y proyectos muy diversos, unos más personales, otros más con plurales, digamos, o con unas comunidades mucho más nutridas, pero todos de alguna manera generando intersecciones entre la cultura, el arte, la comunidad, la tecnología, la reflexión, incluso la filosofía, y un etcétera muy largo, pero que ronda más o menos esos cruces.
las nombra todas solamente para que pues nos demos por puestos en común. Oscar Martínez, Gastón Lizac, Gigi Huitzo, Lina Bautista, Diego Salazar, David Casacuberta, Ana Mastrolito, yo mismo y Pancho, que será el facilitador de este encuentro. Y ya antes de darle la palabra, les cuento más o menos quién es él. Pancho es investigador en ciencias cognitivas y autor del libro The Visible and the Invisible. Es licenciado en matemáticas y doctorado en inteligencia artificial, imparte talleres y participa de proyectos para ayudar a las personas a descubrir la belleza y el poder de la mente humana. Trabajó como consultor en estrategia de comunicación para la Fundación Alzheimer en Cataluña y colabora frecuentemente en el Branding and Design Studio Mucho, reuniendo ciencia cognitiva y diseño. Decirles entonces, antes de darle la palabra a Pancho, que Pancho es una mente brillante que nosotras desde Planta 1 hemos captado para que nos ayude justamente a crear intersecciones conceptuales y, por qué no decirlo, también raras o curiosas, singulares entre los proyectos actuales que estamos haciendo y los que queremos hacer después en el marco de esta tesis que les comentaba de ecosistemas interseccionales, y que más o menos nos ayuda a intentar encontrar maneras de conectar proyectos o ideas de proyecto que en apariencia podrían parecer muy distintas y que de alguna manera se pueden poner en conversación para generar ideas nuevas. Muchas gracias, Pancho, por estar aquí. Bueno, los dejo con él, que es el que va a dirigirnos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un placer estar aquí con todos ustedes. Espero no dirigir demasiado, me gusta acompañar más. Bueno, en este contexto en el que vamos a hablar sobre la tecnología, nuestra manera de pensar, me parecía interesante como hacer una breve presentación como muy comprimida de ciertas como ideas que a lo mejor nos pueden ayudar a continuar la conversación en un marco. Para eso voy a utilizar el poder que me da compartir pantalla. ¿Todos ven la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, creo que está claro que nuestra relación con la tecnología viene desde los inicios de lo que es la humanidad y que es una relación que no podemos aislar. O sea, la tecnología no se puede sacar de quiénes somos nosotros. La tecnología es a través de lo cual nos relacionamos con el mundo, nos organiza, y a través de la manera en que nos organiza la tecnología creamos nuestras culturas. Es decir, no podemos separar la tecnología de la cultura, no podemos sacar las herramientas que usamos y aún así mantener una cultura. Eso es cierto desde el principio de la tecnología, y esto es cierto desde la tecnología ahora. Nosotros define, nos organiza y nos dice quiénes, nos guía hacia qué tipo de personas y comunidades vamos a formar. Y esto se ha dicho de una u otra manera, pero la idea central es que nosotros creamos estas herramientas y luego estas herramientas nos dan forma a nosotros. Y mi experiencia es que cuando se habla de esto, es una idea que atraviesa como muy rápido la cabeza y luego volvemos a la idea de que la tecnología es simplemente una herramienta que nosotros podemos separar de nosotros. Y mi sensación es que parte de esta idea de la posibilidad de separar las herramientas, de decir, no, es solamente una herramienta, es que hay una idea equivocada de cómo funciona nuestro pensamiento, de qué es nuestro cerebro, por ejemplo. Hay una idea como que el cerebro es una máquina que piensa sobre el mundo, que es como una cosa encerrada en el cráneo y que computa cosas del mundo y siempre es sobre aquello que hay afuera. Y más bien es un organismo que está acoplado al mundo, está integrado al mundo, está embebido en el mundo y pensamos a través del mundo, con el mundo. Y en ese sentido, cuando exploramos como esas neuronitas que tenemos dentro, sí, tienen como un feedback loop interno, o sea, toda una retroalimentación interna que es esencial para nuestro pensamiento. Y sí hay cosas afuera sobre las cuales somos capaces de pensar. Pero una mirada un poco más atenta de cómo funciona el cerebro te muestra que lo que sucede en las neuronas queda afectado directamente sobre lo que hay afuera. Y una vez prestas atención de cómo lo de afuera afecta nuestro pensamiento interno y cómo generas como una especie de retroalimentación, lo que sucede en el cerebro y lo de afuera, y cómo se va modificando con la plasticidad del cerebro, intentar aislar el pensamiento dentro del cráneo se vuelve artificial. O sea, es un ejercicio que es útil, pensar qué
que pensamos dentro del cerebro únicamente, pero cuando prestas un poco atención, esa localización se derrumba y empieza a aparecer un sistema cognitivo mucho más amplio, mucho más abierto, que atraviesa tanto el cuerpo como el entorno que nos rodea, generando ¿cómo se llama? Esa retroalimentación que lo abarca todo, desde nuestras hormonas, desde nuestro movimiento corporal, a lo que hay afuera, toda la naturaleza, la sociedad, y en este caso podemos hablar de la tecnología que nos rodea. Y esa tecnología moldea nuestra manera de pensar, porque cada una de estas tecnologías nos presenta, nos ofrece otro tipo de experiencias, otro tipo de interacciones posibles. Y cada una de estas interacciones nos permite relacionarnos con el mundo de una nueva manera. Y estas nuevas maneras generan diferentes tipos de expectativas, generan diferentes tipos de significados que solo son posibles con la experiencia de estas interacciones diferentes. El mundo se nos ofrece muy distinto cuando viajamos en coche, cuando viajamos en bicicleta, cuando viajamos en avión. Algo tan sencillo como decidir frenar para mirar algo. Si vamos caminando, ni siquiera lo piensas, has frenado y lo miras. Si vas en coche, es un proceso deliberativo, dices, hostia, freno o no freno. Intervienen muchos factores en esa decisión. Y si vas en avión, ni siquiera se te ocurre si vas a frenar o no. Es como un trayecto mucho más separado de lo que te rodea. Y creo que podemos utilizar el manifiesto que me encontré aquí no sé si lo voy a poder leer porque me tapa, bueno, lo leen ustedes porque las pantallitas me tapan esto, pero lo que me pareció hermoso de este manifiesto que encontré, este texto que encontré en el manifiesto de los makers de Oscar, es que nos muestra claramente cómo al usar las herramientas guían nuestras actividades y de alguna manera guían qué tipo de relación tenemos con el mundo. En este caso estamos hablando del martillo. Pero lo bonito de esto es que nos lo presenta con un lenguaje poético. La herramienta se conecta con nuestra manera de experimentar el mundo, pero no deja de opacar nuestra capacidad de darle significado al mundo a través de nuestra creatividad, de darle sentido a nuestras experiencias que nos ofrece esa herramienta. Y como suele pasar que los significados que construimos a través de las herramientas, como una poesía que has leído 1000 veces, ya no parece tan hermoso el nuevo significado que te da y lo asumes como algo normal, suelo ofrecer esta experiencia del nuevo significado a través de una herramienta que la mayoría de nosotros no conocemos, no hemos experimentado. Esto es un cinturón del cual se experimentó hace unos 10 años más o menos, en el cual alrededor de toda la cintura te vibra, pero solo te vibra donde está el norte. Entonces, en cada momento que tú te mueves, te va indicando a través de la vibración del cinturón dónde está el norte. Y después de hacer un experimento con los participantes durante unos 3 meses, la primera cosa obvia que salió es que es un coñazo tener un cinturón 3 meses puesto, pero digamos más interesante para el experimento y para aquí es que los participantes empezaron a notar que su relación con el espacio estaba cambiando, estaba mucho más texturado. Y sin entrar en muchos detalles para no consumir mucho tiempo, empezó a aparecer un concepto nuevo, que es el concepto de nortedad. Un concepto que no es una idea general donde hay norte, sino es una experiencia subjetiva como puede ser el rojo o el verde. Es una sensación de que dónde está el norte en cada instante. Y el uso de las tecnologías nos permiten continuamente construir nortedades. Cada vez que interactúas de una manera te da un tipo de nortedad. Lo que pasa es que se nos olvida que hemos aprendido este concepto. Y estos conceptos, como en el caso de este experimento, para algunos participantes empezó a entrar en los sueños. En los sueños empezaba a vibrarles la cintura. Y eso quiere decir que ya se integró en ellos y explotó a nivel imaginativo. O sea, de repente poder soñar con la nortedad. No pensar en ella, sino directamente imaginar el mundo a través de la nortedad.
Entonces, este mundo de tecnología nos ofrece como una especie de turismo de interacciones. Cada tecnología nos permite explorar nuevas maneras de relacionarnos con el mundo. Creo que es importante distinguir entre dos tipos de tecnología. La tecnología esta que vemos aquí a la derecha, que es más física, y la otra que es digital. Esa tiene otra naturaleza que no voy a indagar mucho, pero la idea es que es simbólica, es decir, no tenemos una relación directa con el mundo, sino es un código de lenguajes y que tiene otras, ¿cómo se llama? Otros valores que juegan. Y muy rápidamente cuando entramos en este discurso sobre la tecnología aparecen conceptos como Big Data, los algoritmos y todo este mundo, y se penetra en ese discurso como el monstruo que es la manipulación, todo lo demás, y muchas veces distorsiona el discurso sobre la tecnología. Me parece que es muy acertado como viene por otro lado, pero el statement, la frase adjudicada a Zizek, supongo que la habrá dicho, no odias los lunes, lo que odias es el capitalismo. En ese sentido es como no confundir como los valores socioculturales ¿cómo se llama? Que motivan ciertas tecnologías, ciertas decisiones de diseño, sobre todo más que de tecnología, con la tecnología en sí. Eso no quiere decir que la tecnología es una herramienta. Yo creo que ahí es como, hay como un error de oportunidades. Es como o es terrible o es meramente una herramienta. No, no es meramente una herramienta. Nos deforma el mundo, nos da nortedades, pero no por eso confundir como que toda tecnología viene asociada a, ¿cómo se llama? A ciertos valores que quizás no estemos todos alineados en ellos. Y con esto no estoy asumiendo que todos los valores negativos en el mundo son reducibles al capitalismo. Creo que eso es otra discusión, pero digamos que hay muchas cosas ahí oscuras sobre las cuales podemos debatir. Entonces, me interesaba como traer como una definición simple de tecnología, porque hablamos mucho de tecnología y rara vez viene acompañada de un tipo de punto de referencia, por lo menos. Y esto es como yo veo esta definición, es un punto de referencia, no es una definición que agota todas las posibilidades de la tecnología. Y es simplemente dos factores. Es algo que facilita la consecución de un objetivo deseado por alguien, por lo menos, y reduce la incertidumbre en la relación causa y efecto. El martillo obviamente es una herramienta en el sentido que facilita clavar clavos y reduce, o sea, es consistente en la manera en que clava clavos, por lo cual no tienes que pensar mucho qué va a pasar cada vez que martillo. Y para apreciar un poco estas dos definiciones, me gusta ir como al otro extremo, que es la ausencia completa de tecnología. Imaginémonos en pelotas en medio del bosque o la selva, salvo que sea uno Tarzán, lo normal es que uno sienta una gran incertidumbre. Cada paso es una incertidumbre, no están claros cuáles son los objetivos, ni siquiera no están alineados. Y en ese momento de repente aparece un camino. Ese camino es una tecnología, nos ofrece un objetivo y nos reduce la incertidumbre causa y efecto. En ese momento, o sea, hay una especie de alivio y una expectativa de que este camino nos lleve a un sitio, pero ese camino también tiene un peligro, digamos. Por un lado es una solución, pero por otro es que ya directamente lo tomamos como nuestro propio objetivo. Y las herramientas, las tecnologías, nos facilitan objetivos y al tomar esos objetivos distorsionan la realidad y nos hacen ver que esos objetivos que nos ofrecen las tecnologías son los únicos posibles, o por lo menos nos los ofrecen como más salientes que el resto de objetivos. Entonces, una vez empiezas a caminar por este recorrido que vas encontrando, mucho más fácil de caminar que el bosque, puedes mirar hacia el horizonte, puedes mirar como la extensión, pero lo normal es que ni te cuestiones este camino. Y si de repente ves un cartel que te dice McDonald's a 2 kilómetros,
pues ya directamente apagas el cerebro y dices, bueno, aquí voy a caminar unos media hora, 20 minutos y voy a llegar a un McDonald's. Y si tienes hambre, pues ya tu cuerpo empieza a salivar. Es decir, tu organismo ya está en la expectativa del mundo que se viene, porque la relación causa y efecto se ha perdido esa incertidumbre. Ya el efecto ya casi es real, tan real que tu propio cuerpo empieza a salivar. Ya vives de alguna manera en la expectativa del camino. Entonces, ¿qué pasa con los objetivos? Una vez creas un objetivo, inmediatamente estás creando una serie de posibles obstáculos. Los obstáculos se definen en relación a un objetivo. Los obstáculos en la realidad no existen. Solo existen en la medida que tú tienes un objetivo. Y eso es delicado porque si las tecnologías nos ofrecen un montón de objetivos, también nos están ofreciendo un montón de obstáculos. Yo viniendo aquí estaba en bicicleta y en el camino había una señora mayor con su carrito y de repente una señora mayor se puede convertir en un obstáculo, lo cual es delicado y hay que entender como ese rol que tienen como los objetivos. No solo la tecnología ofrece objetivos, también nuestros propios deseos. Entonces hay que tener cuidado con que los objetivos de la tecnología no sean los únicos objetivos nuestros. Y lo otro es que al hacer que causa y efecto sean tan predecibles, hay un montón de cosas que suceden ahí. Pero una de las cosas que me parece interesante traer es que generan mientras tanto. Mientras tanto, porque ya sabes qué va a pasar, se reduce la incertidumbre, entonces generan mientras tanto. Ese mientras tanto contiene una cantidad de cosas hermosas y peligrosas. Solo lo dejo ahí. Dejo una cita de Pascal, que dice que todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilos, sentados y solos en una habitación. Lo interesante es, o sea, en este contexto de tecnología tan amplio, estar sentado tranquilo en una habitación es una creación relativamente moderna. O sea, antes la gente no podía estar tranquila sentada en una habitación porque no existían las habitaciones y uno no podía estar tranquilamente nunca porque siempre tenía que estar escuchando qué pasa a nuestro alrededor. Entonces, la experiencia de estar tranquilamente sentado en una habitación en la historia de la humanidad es moderna. Y no importa cuán profundo sea el tema que uno explore, siempre casi todo lo resuelve un meme o un GIF o un no sé cuántos. Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Y eso creo que es muy importante tener en cuenta con la tecnología. Si nos tomamos los objetivos de la tecnología demasiado en serio, nos tomamos los obstáculos como en serio. Y de repente puedes avasallar a una señora que va con el carrito simplemente porque es un obstáculo. O sea, ya no la ves como una señora que va con su carrito. Y eso a mí me parece que es delicado. Y aparte te da, o sea, si te alineas siempre con los obstáculos, con un tipo de obstáculos, te alineas con un solo tipo de objetivos, ¿cómo se llama? Le das, ¿cómo se llama? No le das la oportunidad a esos obstáculos de tener una riqueza de experiencia. Y esto, o sea, esto es una frase de los Zen, una frase Zen que me parece hermosa. Y termino con dos citas de Paul Virilio, y es la velocidad reduce el ángulo de visión. O sea, cuando estamos sumergidos en esta idea de que la tecnología solo es válido la tecnología que está, ¿cómo se llama? Recién salida del horno, estamos siempre como enfocados en el futuro, estamos conectados con nuestras expectativas, lo que nos ofrece la tecnología, estamos ya salivando y en ese momento lo único que sirve es lo que tenemos enfrente y un poco lo que nos ha pasado a nivel humano es que solo sirve lo que vemos. Y antes el sentido más importante no era la vista, era el oído. Tenías que estar conectado a tu entorno porque justamente lo invisible era lo peligroso. Si estabas en la jungla y lo estás viendo antes de haberlo escuchado, posiblemente ya es demasiado tarde.
Y tener esta visión de la tecnología que es solo lo que está enfrente, yo creo que estamos perdiendo mucha textura de lo que hay alrededor nuestro, que nos genera una realidad más empática, más situada. Está genial estar viajando enfrente y conectarte con el futuro, pero también es bueno usar las orejas para escuchar lo que hay a los lados. Y Paul Virilio dice en pocas palabras lo que estoy intentando decir, que la tecnología debe ser apreciada como el arte. Y nadie le diría a un experto de arte que no puede preferir un tipo de expresión artística a otro, o incluso sumergirse en diferentes tipos de expresiones artísticas y sacar de cada uno una experiencia distinta. Y yo creo que estamos perdiendo algunas riqueza del uso de las tecnologías cuando estamos asumiendo la tecnología solo desde su punto de vista funcional, asumiendo solo sus objetivos, en vez de aprovecharlas como este turismo de experiencias, de interacciones, de interactuar con el mundo de diferentes maneras, de usar la bicicleta, el coche, el tren bala o lo que sea, pero cada uno de ellos tiene su lugar de ser. Y con esto termino y intento... Yo mientras Pancho lucha con sale la sale de su tecnología. pantalla compartida, yo suelo decir para guardar los protocolos, perdón que no he mencionado también a Lina Bautista y a Janosch Piven, que lo digo así castellanizado porque no tengo ni idea de cómo pronunciarlo, porque estaba por entrar y mientras estábamos hablando entró. Bienvenidos también y gracias por estar aquí con nosotras. En primera instancia, o sea, os invito como a reflexionar sobre esta visión como de la tecnología desde esta, ¿cómo se llama? De ofrecernos objetivos, crear obstáculos, pero también crear experiencias y sobre todo de no enconarnos con la tecnología como lo último. O sea, la tecnología es amplia, es muy rica y perder esa sensibilidad casi de artística, de expresión de la tecnología, me parece que reduce el debate. Yo creí que cuando dijiste que ibas a citar dos frases de Paul Virilio, ibas a decir la del barco y el naufragio, Sí, que sí, sí. para mí, o sea, en términos personales, define muy bien mi relación con la tecnología. Esta frase que dice, la invención del barco es la invención del naufragio, que en términos de lo que tú acabas de decir también tiene que ver como con que la invención de la resolución del obstáculo a veces es también el obstáculo, ¿no? Está muy, muy ligado. Nos lleva como Paul Virilio del accidente, nos lleva al accidente. Y sí, o sea, la creación de cualquier tipo de relación con el mundo define qué tipo de accidentes puedes tener. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Hola a todos. Bueno, primero de todo, mi nombre se pronuncia Hanoch, Mario, pero me imagino no había ninguna razón que lo sepas. Perdonen por haber llegado tarde, problemas tecnológicos, me enviaron un link que no funcionaba. Le envié a Pancho un WhatsApp, pero era el WhatsApp anterior de Pancho, así que todas esas pequeñas cositas hizo que llegue unos minutos tardes. Me gusta mucho, Pancho, la metáfora que hablaste del camino y el bosque, y como sabes, yo me conecto mucho con esa exploración de los caminos. Me parece que la tecnología realmente acentúa algo que siempre estaba, o sea, los caminos se crearon hace muchos años para ser prácticos, para que la mayoría de gente llegue lo más rápido posible o mercancías lleguen lo más rápido posible de un lugar al otro. No estaban pensando en el individual, estaban pensando de alguna manera en la masa. Entonces, aquel individual que está en el bosque tiene que luchar contra ese default que le pusieron delante y preguntarse, ¿esto es lo que realmente quiero? Y eso es pre-tecnología, pero hoy en día, cuando tenemos
Waze y todos los GPS, y tenemos a TripAdvisor, y tenemos a IKEA, y tenemos a todos esos diferentes default, y el ordenador que ya viene con un software determinado. O sea, estamos constantemente luchando contra el default, que es mucho más fácil. Entonces, yo creo que lo que la tecnología ha hecho es que todo eso se ha vuelto mucho más difícil luchar contra el default, porque el default nos saca de esa angustia de no saber. Y hay muy poca tolerancia hoy en día a no saber. Queremos ir a un restaurante siempre, o a un lugar, TripAdvisor nos va a decir cuántos stars tiene. Estamos esperando a un amigo en un rincón, en una esquina, y no viene, está un minuto tarde, entonces ya le enviamos el WhatsApp para que nos envíe el estimated arriving time, o sea, estamos constantemente con un miedo terrible de no saber, y la tecnología nos permite calmar eso rápidamente, pero en realidad la vida es no saber. Solo así podemos llegar a algún lado aceptando ese no saber. Bueno, esa fue una primera reflexión que tu camino me recordó. Bueno, muchas gracias, Hanoch. Buenísimo. Si alguien quiere participar, antes de entrar como en las dinámicas de que cada uno plantee sus... A eso me refería yo un poco con lo de la invención del obstáculo, ¿no? O sea, el mundo es el default ahora, ¿no? En realidad. O sea, es como que en realidad es la discusión como ya establecida ahora, ¿no? Ahora hay toda esta deserción manifiesta y pública de mucha gente de según qué aplicaciones o espacios, ¿no? Y hay como ya una bandera casi mainstream también de combatir ese default, pero un poco me refería a eso, ¿no? O sea, tú hablabas al inicio de que pensábamos un poco en nuestra relación con esa tecnología, y a mí me parece que cada vez más todos habitamos como esa tensión justo entre qué está dado por supuesto y dónde puedes encontrar un lugar en donde colocarte, ¿no? Que no sea justamente ese default del que hablaba él, ¿no? No sé. Y en la palabra default está fault. Sí, yo voy a intentar ya como entrando como en la dinámica de de las experiencias personales. O sea, yo tengo como una serie de experiencias que me parecen que a mí me sirvieron mucho. Voy a empezar con una que en apariencia no es tanto de tecnología. Era, yo, mi esposa y yo somos muy amigos de alguien que llevaba una fundación en Colombia para campesinos, para niños campesinos, con propósitos como de traer un poco de arte y sentido a sus vidas y dignidad. Y un día vinimos, uno de tantos días, fuimos a su casa con una cantidad de dinero para contribuir a la fundación. Y lo primero que hizo cuando recibió el dinero, ni miró cuánto era, ni nada, fue, esto es para Mireya, una chica que va en muletas porque le amputaron una pierna, para que se compre una cámara digital porque quiere ser periodista. Y claro, yo me quedé como, wow, o sea, no va un fondo para un plan, un proyecto, un objetivo que va como para dar sentido a todo el proyecto. Y yo me quedé como perplejo, ni positivo ni negativo. Fue como una especie de relación como... Y lo que me di cuenta ahí es como que ella tenía como un objetivo que el objetivo suyo estaba en la dinámica de la posibilidad de soñar, en la posibilidad de que la gente pudiera sentir que iban a un lugar donde las cosas podían suceder y no era
una cosa donde los proyectos siempre tenían un fin último que nunca llegaba, sino que ya estaba sucediendo. Y eran pequeñas historias, y la relación ahí de los chicos era, de los chicos que iban a la escuela, es que este es un lugar mágico donde las cosas suceden, donde tú puedes querer algo y aparece. De repente un chico decía, yo quiero hacer clase de cerámica, pues buscaban un profesor de cerámica. Si quería no sé cuál, y aunque no parezca que tenga que ver tanto con tecnología, para mí era una manera de ser subversivo en que no caer en el planning, de que muchas veces la dinámica no es conseguir un objetivo, sino la dinámica misma. El valor de las cosas está en la dinámica misma, no en el objetivo. Esa era una anécdota. Hola, soy Sisi, voy a entrar. Trabajo desde CEPS Proyectos Sociales, Transit y TD en proyectos europeos. Y bueno, quería entrar un poco a lo mejor con otras reflexiones añadiéndolas. Me pareció súper interesante, Pancho. Me haces viajar en el tiempo 10 años atrás a mis estudios universitarios y la verdad estaba aquí a la vez que tú hablabas también buscando referencias que no me acuerdo, o sea que no voy a entrar. Yo me he alejado un poco de ese espacio tan intelectual y he empezado a trabajar más en proyectos europeos que intentan conectar lo educativo con derechos humanos, derechos fundamentales y una capa de belleza. Estoy forzando aquí la máquina para que volvamos al beautiful, ¿no? Que sería lo que en los estudios llamábamos la estética, ¿no? Entonces, trabajando entre CEPS Projectes Socials y Transit Cultura, la verdad intentamos siempre encontrar un balance de lo que tú hablabas ahora con tu experiencia, yo creo que también, ¿no? Esos proyectos que intentan facilitar a diferentes personas un acceso a algo que a lo mejor no podrían y dar también ese acceso a cosas bellas y a expresiones bellas desde diferentes colectivos. Personas, individuos, proyectos, o sea, de todo. Lo hacemos con proyectos y me estoy intentando ligar todas estas cosas, todas esas ideas que me habéis encendido, un poco aterrizarlo a experiencias propias y estoy pensando en un proyecto que estamos llevando de hecho ahora con Lina, Lina Lab, que está aquí hoy también, que nos está echando un cable, un proyecto de promover las exposiciones, sobre todo virtuales, como una herramienta de aprendizaje. Es decir, fomentar de que se puedan crear exposiciones, cualquier persona pueda crear exposiciones a través de diferentes herramientas digitales, pero lo haga con un cierto rigor, habiendo aprendido previamente cómo articular eso, cómo montar un discurso, cómo diseñar, cómo comisariar, o sea, cómo hacer todo el proceso de comisario, ¿no? Y durante esa primera recerca, el proyecto está justo empezando, se llama VX Design, si lo queréis buscar. La verdad que lo que estamos reflexionando mucho es esa relación con las nuevas tecnologías que se está explorando en el ámbito cultural y que muchas veces se queda, como ya comentaste, Pancho, en esa fase de usarlo como una herramienta. Y no tanto, o sea, no acabamos de llegar a ese punto de realmente verlo como una extensión natural que nos facilita comunicar de otra manera, que nos facilita experimentar de otra manera, que nos facilita viajar de otra manera. O sea, que nos da todo un amplio mundo adicional a explorar.
Y bueno, añadir a lo mejor solo a eso e invitar tal vez a Lina a seguir el hilo y tal vez hablar un poco de otros proyectos de Hack and Art que me encantaron mucho, donde sí que exploran mucho más esas barreras entre lo físico y lo digital, con danza y interacciones de robots y danza que realmente son alucinantes. Pero añadir a lo que Janosch decía antes también, y Pancho y Mario, creo que muchas veces también lo bello es en esos glitches, ¿no? En esos momentos de cuando nos llega el error o la interrupción, ¿no? Ahí realmente tal vez está la belleza de entrever posibilidades más creativas de explorar tanto lo real como lo virtual. Bueno, dividiendo lo real y lo virtual también ya es problemático, ¿eh? Pero creo eso, ¿no? Esas fisuras que se van creando, creo que deberían de ser nuestros momentos de entrada, de decir, de pararnos y decir, a ver qué exploro aquí, que aquí hay algo que da pie para algo nuevo. Sí, muchas gracias, Gigi. Lina, si quieres... Bueno, sí, ya que me cayó así. Sí, pues sí, que estamos trabajando con ese proyecto y sí es verdad que nos ha hecho pensar en cómo entendemos la tecnología, pues o sea, como para complementar cosas que ya hacemos y creo que eso es como muy, muy clave, ¿no? Como el complementar o sí, que en lugar de como sustituir una cosa por otra, ¿no? O en ese caso, pues de las exhibiciones, es como, bueno, pues antes íbamos al sitio y ahora entonces ya no, ¿no? Ese es el cambio que, pues que queremos como que no sea simplemente eso, sino que vaya mucho más allá, pues con este proyecto específicamente. Y yo, pues sí, claro, se me ocurren un montón de ejemplos también de cosas, pues en las que trabajo. Y creo que en resumen, pues me cuesta mucho a veces resumir el trabajo que hago porque son muchas cosas diferentes. Creo que es el signo de los tiempos también, muchos nos pasa. Pero creo que en resumidas cuentas hoy lo que voy a decir es que trabajo acercando a todo el mundo al uso de las tecnologías. Yo soy músico, estudié música, entonces trabajo mucho en fomentar el uso de tecnologías para hacer sonido y para hacer música, pero también pues arte digital y otro tipo de prácticas también. Y creo que sí, que eso es como mi interés. Y pasando como con la idea de quitar un poco la espectacularidad que tiene a veces el uso de la tecnología, ¿no? O la perfección a la que tiene que tener la tecnología. Os voy a poner un ejemplo como para como contextualizar más la cosa, ¿no? Que es el live coding. El live coding es un tema en el que yo estoy ahora metidísima. Y entonces es una práctica para hacer música con código. Y esto lo iba a decir, ¿por qué? Ah, ya, porque tiene un tema de equivocarse en el momento, ¿no? Entonces hay una característica que es que tú enseñas el código a toda la gente que te ve tocando, por ejemplo, en un concierto o algo así. Entonces, si tú cometes un error, pues ese error se ve ahí grandísimo y en ese momento el error pues se hace parte de toda la parafernalia que hay allí y se muestra que la tecnología tampoco es perfecta y que no tiene por qué tener, pues, no sé, igual el default del que estabais hablando, ¿no? Entonces, como de ese sentido me interesa a mí trabajar, ¿no? Como mostrar la tecnología, pero no solamente mostrarla como mira qué espectacular y qué perfecta es, sino mira cómo todos la podemos usar y llegar un poquito más allá, equivocándonos y rompiendo cosas o yo qué sé, ¿no? Hasta pues donde se puede, ¿no? Y bueno, pues ya. Ahí me sumo. Bien. Súper interesante, Gigi y Lina. Yo, bueno, si os va bien, me sumo aquí. Y a mí, bueno, nosotros somos un poco visuales y no sé si me dejas, Pancho, compartir algunas imágenes y creo que vamos a entender mucho mejor lo que estoy explicando, porque si no, nadie va a entender nada. Vamos a hacer un freestyle, a ver si esto funciona. Bueno, yo vengo en nombre de un colectivo artístico que se llama Random Happiness, ¿vale? Y trabajamos mucho en educación y en como
nuevos espacios pedagógicos. Yo creo que en este caso tengo como algunas similitudes o algunos contactos con algunos de vosotros. Es un gusto estar formando parte de todos los que estáis aquí. Y cuando hablabais de tecnología, bueno, una parte es como educación y entender cómo son los materiales que utilizamos, pueden ser tecnológicos o no, pueden ser comida, ¿no? Pero siempre esta herramienta, tú hablabas del martillo, ¿no? Cómo en este caso, por ejemplo, de repente podemos repensar que es una tapa, pero pensando en problemas sociales, ¿no? O sea, cómo podemos tener una excusa para de repente generar un diálogo, como estamos haciendo aquí, pero de una forma más matérica y más tangible. Entonces, bueno, hablando de tecnología, me llega como algunos proyectos que mientras hablabas he intentado como poner, ¿no? Y tú hablabas de lo híbrido, de lo digital y estos, por ejemplo, dentro del colectivo hacemos acciones como esta, ¿no? Donde se plantea a qué le doy, ¿no? ¿Qué me gusta de la vida, ¿no? ¿Qué le doy like? Si de repente Pancho tuviese una tableta, ¿no? Con likes, ¿a qué le daría? ¿Le daría a Planta 1? ¿Le daría a la persona que está al lado? Y hay como algunas capas que a mí me parecen interesantes, que es como la privacidad o la trazabilidad, ¿no? Trazabilidad que tienes en Internet y que después a lo mejor en la vida física no existe tanto, ¿no? Entonces nosotros jugamos siempre con este tipo de cosas y creo que ahí es donde conectamos con lo que es la tecnología, ¿no? De repente, ¿qué pasa con esto en un espacio? ¿Cómo interactúa la gente? O cuestiones como esta, ¿no? Todo el mundo ha clicado este botón. ¿A alguien le suena esta imagen? ¿Sí? Entonces, claro, o sea, de repente un puzzle, que es un artefacto de toda la vida, puede resolver este enigma, ¿no? Si te preguntan ¿soy un robot o no? El hecho de hacer el puzzle, la acción de hacerlo, de repente está contestando esa pregunta que es solo clicar, ¿no? Un clic online. Tengo que decir que es muy complicado hacer un puzzle así. Es nivel como experto, tiene que estar en la cajita, porque cuando tienes todos los lados estos blancos grises, es un tema bastante peliagudo. Y bueno, no sé, yo creo que el juego entre online, físico, o para qué usamos la tecnología, este es un ejercicio que hicimos en pandemia que nos gustó bastante. Esta idea de ver o de alejarnos un poco, de decir, ostras, estamos usando demasiado las pantallas. Quizás deberíamos dejarlas, irnos fuera y mirar el cielo, que es súper bonito, que hay muchas nubes. Y bueno, yo creo que por aquí aportamos y a lo mejor podemos hablar más al respecto de cómo la tecnología nos permite hablar sobre muchos temas. Y es una de las instalaciones ahora que estamos haciendo en Planta 1, que no desvelaré mucho más, pero que podemos ver más adelante, es esta, que a lo mejor lo hablaremos después si hay tiempo. Pues yo quiero ligar con ideas que se han planteado antes, porque estoy de acuerdo y se conectan con experiencias similares. Sobre todo la programación. Para mí hay un antes y un después. Perdón, me llamo David Casacuberta. Saca como es que todo el mundo. Bueno, es broma. Soy profesor de filosofía en la Autónoma de Barcelona. Trabajé unos cuantos años con Transit en proyectos europeos y cosas así. Entré en Planta 1 en el mejor momento, con el COVID a toda pastilla, y llegué a estar 2 semanas, me parece. Y al final ya no pude venir más. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Y yo pues me dedico últimamente a todo lo que es reflexionar sobre la ética de la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene. Estoy en diversos proyectos donde investigamos pues esto, la fiabilidad y la justicia de los algoritmos de aprendizaje automático a la hora de tomar decisiones con implicaciones sociales o médicas. Y pues esto, me ha gustado mucho ver lo del live coding, porque creo que es como muy central, ¿no? Yo es una idea que cuando me empecé a interesar todo lo que es la cultura digital y todo este tipo de cosas, el arte digital, la filosofía, las nuevas tecnologías, me di cuenta de el cambio de paradigma que es saber programar o tener una idea de lo que es programar versus no tenerla, ¿no? Si no programamos, si no tocamos las tripas de ese programa, si no jugamos con él y vemos esto pues como en el live coding, que de repente pues uno comete un error y puede ver el código allí y abrirse y hacer esta muestra íntima de cómo funcionan las cosas, uno acaba creyendo en la tecnología como cajas mágicas, ¿no? En lo que pues todo funciona perfectamente, el ordenador aprende no sé qué, no sé cuántos, el ordenador no se equivoca, el ordenador es objetivo, ¿no? Entonces yo creo que es un buen baño de
de humildad y de perspectiva, programar, equivocarse, volverse a equivocar, entonces reflexionar sobre pues, todos los problemas, errores que puede tener un programa. Esto liga con, a ver, Hanoch, que lo digo bien, del no saber. Pues no puedo estar más de acuerdo con esto. Creo que es el gran problema de las tecnologías digitales ahora, esta obsesión por el saber, por darnos la información exacta para tomar toda la decisión, para no perderse porque tenemos el GPS, para no equivocarnos de restaurante porque tenemos TripAdvisor que nos dice cuál es el bueno, etcétera, etcétera. Y esto es un error, ¿no? Porque como lo has dicho perfectamente, vivir es no saber, estar en esta incertidumbre, abrirse, ¿no? De nuevo, una vez más, y mostrar nuestro desconocimiento. Por eso me ha gustado tanto esta actitud del live coding, ¿no? De enseñarlo tal y mostrarse, ¿no? Y pues esto, encantado de estar aquí. Yo conectaría esto del live coding con un poco el tema de la música, del jazz, sobre todo, de que, o sea, la gran virtud como de un buen jazzista es tener errores y jugar con ellos y corregirlos. Y tengo la sensación de que, o sea, y eso es como, ¿cómo se llama? Estar muy presente en lo que estás haciendo y no estar tan obsesionado con la idea final, sino siempre en la situación actual, que es lo que nos lleva todo el tiempo como quitar la incertidumbre entre causa y efecto, como que de repente tiene que ser perfecto. Y creo que eso penetra como un poco en la inmadurez de resolver problemas día a día. O sea, porque o sea, si tienes una relación honesta con alguien, la vas a cagar tarde o temprano, vas a decir algo que a lo mejor ofende. Y creo que es un arte, ¿cómo se llama? Honrar ese error y trabajarlo y salir adelante y no decir, y asustarse y como no saber qué hacer. Y me parece que en la medida en que no nos ofrezcan, ¿cómo se llama? Experiencias en las que corregir forma parte importante de, o sea, corregir en tiempo vivo, como es el live coding. Si nos quitan esa experiencia, nos volvemos un poco inútiles en la resolución de problemas del momento a momento. Todo lo tenemos que resolver en el mail perfecto y que quede limpio y ya es como que no la he cagado. Pero en el cara a cara está toda la belleza de equivocarse y en ese equivocarse está la posibilidad de llegar a lugares que tú no tenías ni idea de que existían. Ana Mastrolito. Hola. Hola. He diseñado y he gestionado proyectos culturales durante 15 años y luego he sentido la necesidad de ayudar, más que necesidad, una vocación, una misión de ayudar a otras personas a realizar sus propios proyectos que para mí nacen de sueños, que es la base para hacer una sociedad más bonita, ¿no? Dar el poder de soñar y de no sentirse locos por estar soñando. Y el hacer, cómo crear esos proyectos. Para mí las tecnologías a las que intentamos difundir con el proyecto de DreamX Academy son tecnologías muy antiguas como el yoga, la meditación, Reiki, que te llevan hacia adentro. El camino es hacia ti y que a veces las tecnologías, sobre todo las digitales, nos desconectan de nosotros y nos llevan hacia afuera. Y me conecto a lo que se ha dicho, ¿no? Las tecnologías nos ayudan, nos dan la sensación de saberlo todo. Nosotros tenemos una herramienta muy potente que es el intuito, el instinto, que nos ayuda a saber antes de lo que está pasando. Se ha hecho, ahora no me acuerdo dónde, una investigación, se proyectaban unas imágenes, algunas eran muy chocantes y algunas muy relajantes, un gatito o un accidente. El corazón, antes de ver la imagen, empezaba a latir muy fuerte. O sea, nuestro corazón sabe antes. Y creo que
hay que volver, ¿no?, a conectar con nosotros para utilizar mejor estas tecnologías exteriores, ¿no?, que nos pueden ayudar. Entonces, buscar el balance entre me escucho, camino hacia adentro, y de ahí, pues, desde este silencio, desde esta quietud, voy a buscar una herramienta o otra, las tecnologías que necesito para conseguir un objetivo, sin perderme por tener demasiadas ventanas abiertas. Y nada, eso. Diego. Sí, hola, ¿qué tal? A ver, yo escuchando, bueno, esta reflexión que estaba haciendo Ana y justo lo que estuvo comentando Pancho en la intervención anterior sobre el cara a cara y sobre la posibilidad del error, ¿no? Hacer un pequeño recorrido como de cómo hemos llegado, o bueno, estoy solo ahora aquí, ¿no? Entonces, cómo he llegado a lo que estamos haciendo ahora y que también hace parte un poco de la invitación de Tomás y de Mario a este espacio, ¿no? Fíjense, yo tengo una formación de comunicación social hecha en una región de provincia colombiana, ¿no?, en donde la práctica de la comunicación social que se daba allí, en ese entorno, en un entorno de ciudad muy pequeña, en donde hay mucha conexión con el espacio, digamos, más rural, ¿no? Y yo durante 2 años estuve estudiando comunicación social con un enfoque de participación. Entonces, en donde la cámara, el micrófono aparecía como un objeto, ¿no?, que nos ayudaba a generar un espacio de encuentro con personas. Entonces, eso hace muchos años. Yo luego entonces vengo a Barcelona y como no logro convalidar los estudios, me toca empezar de cero y entro a hacer la Pompeu Fabra en comunicación audiovisual, pensando yo que pues estábamos era algo parecido, con la sorpresa que me encuentro de que eso de la comunicación social y eso de generar un encuentro de personas con una herramienta que no era lo más importante, ¿no?, sino que lo más importante era precisamente el encuentro, eso no estaba allí como en el pensum, digamos, eso yo me encuentro con una carrera de comunicación audiovisual en donde hay una industria a la que todos aspiramos a entrar, ¿no? Y hay unas herramientas que están evolucionando a unas velocidades, a unas grandes velocidades, y tenemos que estar allí en la última, pues actualizándonos nosotros como los mismos softwares, ¿no? Entonces, claro, en ese encuentro, yo un poco como que desde mi parte digo, no, yo no quiero estar allí, yo quiero seguir en esa otra velocidad que encontré en ese otro espacio, fuera, digamos, de esta centralidad de aquí, de ciudad europea, etcétera, ¿no? Pero fíjense una cosa, durante mucho tiempo, en mi caso, yo he trabajado mucho con vídeo participativo, también en Barcelona, y con jóvenes, y con temas, con diversos temas, ¿no? Pero llegó un momento en el que el uso de la cámara, y eso también tuvo que ver mucho con la explosión de todo este tema de las redes sociales, ¿no? Dejó de perder como la capacidad de generar el entusiasmo. Y entonces hubo un momento, y también por un proyecto muy en concreto, en donde dijimos, no, es que quitémonos estas herramientas tecnológicas del medio, que ya las estamos usando 16 horas al día, ¿no? ¿Por qué no volvemos a la herramienta más básica? Y dijimos un cuaderno y un lápiz, y empezamos a escribir. Y ese es un proyecto que estamos llevando nosotros hace unos 3 años, que lo que hacemos es que simplemente con las 2 herramientas más básicas, que son el lápiz y el papel, ¿no? Nos explicamos nuestras propias vidas como espacio de encuentro, y utilizamos la palabra, y utilizamos esa tecnología que es la escritura, ¿no? El libro, ¿no? Y sí que es verdad que en este momento, después de 3 años en los que ya hemos recogido, no sé, unos 400 textos sobre experiencias de personas migrantes que viven aquí en Barcelona,
hemos llegado a un punto en el que estamos diciendo, bueno, ¿y ahora cómo nos volvemos a relacionar con otras tecnologías? ¿No? ¿Cómo volvemos allá? Pero sin que eso sea ni mucho menos el objetivo, sin que eso nos interrumpa lo que hemos construido, que es el encuentro como del círculo de palabra, que es lo que es como el eje. Pero bueno, lo dejo allí como aporte. Vale, pues Genial, creo que me genial. toca, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo soy educador social, soy Óscar, trabajo en el Centro Cívico Convent de Sant Agustí y soy el coordinador pedagógico del espacio Maker Convent. Nos dedicamos a la educación maker, ¿no? Que es algo que está impactando ahora fuertemente en nuestras que impulsan a sus hijos e hijas a aprender nuevas tecnologías y todo eso. Yo siempre he pensado que, bueno, con David además, que hemos trabajado muchísimo cosas de software social y hemos trabajado muchísimo todo tema del digital y de la tecnología digital en comunicación y en proyectos culturales. Cuando empecé en esto de lo maker hace como 8 o 9 años, una de las cosas que vi es que teníamos que teníamos que marcar todas las herramientas como herramientas y no unas como tecnológico-digitales y otras como tecnológico-analógicas, ¿vale? Sino que todas son herramientas y partimos de incluirlas todas en el mismo saco, ¿vale? Y lo que nosotros hacemos básicamente es centrarnos en los procesos o en los caminos, que llamarlo como queráis, que aquí llamamos, cada uno tiene sus nomenclaturas, ¿vale? Pero preferimos enseñar a los niños a pensar y a trabajar, a niños, jóvenes, adultos, a trabajar con las manos y con la cabeza, para que al final del proceso sepan interpretar la máquina, incluyendo en ese proceso el código, las entrañas, todo. No solo la máquina o la tecnología como elemento final. El martillo, sí, clava clavos, pero también los desclava. También lo podemos usar como contrapeso en una balanza. Podemos hacer muchas cosas con esa tecnología sacándolas de sus usos habituales. Y en esa tesitura es en la que yo me encuentro. O sea, estamos intentando abrir las mentes de los niños para llenarlas de experiencias nuevas, de bagajes nuevos que les ayuden a ser mucho más creativos y como más inspiradores, ¿no? Que puedan encontrar esas experiencias internas en las que decir, esto me conecta con lo otro, con ¿no? Con esa matriz de puntos de colores que Pancho explicaba, ¿no? Y nada, ahí dejo yo lo mío, que ya es suficiente. Hanoch. Sí, bueno, no me presenté antes. Yo soy un ilustrador, artista, educador, soy uruguayo, israelí, vivo en Barcelona y Tel Aviv. Estoy ahí moviéndome por el mundo y de alguna manera cosas que surgieron aquí, me pareció interesante mencionar dos cosas. Primero, se mencionó un poquito el espacio artístico y se mencionó el espacio lúdico. Y de alguna manera me parece que el arte y el juego son dos espacios que nos ayudan a vivir en ese mundo en el que no sabemos. O sea, nos permiten equivocarnos, nos permiten no saber. De alguna manera a mí me gusta la conexión con el mundo maker, que obviamente es un mundo que explora, que no sabe, que permite el trial and error, el ensayo y el error. Y de alguna manera me parece que el arte es un poco making inside, es un poco crear ese diálogo menos con la funcionalidad de lo que estamos creando, pero más con la funcionalidad interna, con el significado
interno de lo que estamos haciendo. O sea, me conecto con lo que dijo Ana, de esas tecnologías antiguas que nos permiten abrir un espacio de diálogo interno. O sea, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, que está conectado con todo lo que hablamos hasta ahora, es cómo escuchar esa voz interna hoy en día. Casualmente estoy leyendo, hay dos frases que me gustaría recordar. Una es la de Paul Valéry, que dijo: observar es olvidarnos del nombre de aquello que estamos mirando. O sea, nuevamente, es combatir lo predefinido. Pero nos da miedo, obviamente, a todos estar en ese lugar en el que no definimos algo. Y la segunda frase es que casualmente estoy leyendo el libro que lo debéis conocer, Men Searching for Meaning, de Viktor Frankl, sobre sus experiencias en el Holocausto. Y ahí hay una frase de Dostoyevsky que me gustó mucho, que dice: I hope to be deserving of my sufferings. Y lo que Dostoyevsky creo que quería decir en esa frase es no tenerle miedo al sufrimiento. O sea, el sufrimiento, la confusión, los problemas, cosas que se llamaron aquí de diferentes nombres, están siempre ahí y están ahí para dar significado a nuestra vida, partiendo de ese diálogo que tenemos con el entorno constantemente y cómo nos acomodamos frente a esos obstáculos que encontramos, y cómo el diálogo entre el yo, el obstáculo y algún tipo de intuición que tengo es lo que crea significado. Una última reflexión: en este último año todos encontramos el Zoom y tengo que decir que me encanta el Zoom. Debo ser la única persona del mundo que le encanta el Zoom, pero el Zoom me ha permitido realmente viajar por el mundo y estar encontrándome con gente en todo el mundo, compartiendo talleres. Y hay una cosa que aprendí en el Zoom, y es cambiar el punto de vista. O sea, en los Zoom que yo dirijo, no estamos como estamos ahora, viendo caras, sino que les digo enseguida a la gente: muéstreme la mesa de trabajo, no quiero ver las caras. Y en las mesas de trabajo, enseguida empezamos a crear cosas. Y partiendo de algo muy simple como crear una cara y empezar a darle significado a las cosas, llevamos a la gente a que se mueva por la habitación y traiga cosas. O sea, el Zoom se convierte en algo dinámico, en ir y traer. Mitad del tiempo nuestros Zooms son así. O sea, no hay nadie, porque la persona se fue a buscar algo y está... entonces, eso es algo que nos permite, primero de todo, entrar en el mundo de otras personas. Y he visitado Kuwait, Moscú, Buenos Aires, he estado por todo el mundo dentro del Zoom. Y la segunda cosa que me encanta en el Zoom es el spotlight. El spotlight, el pin, de repente agrandar a una persona y estar escuchando a esa persona y de alguna manera tengo que decir que siento que las cualidades humanas y las conexiones humanas no se han perdido. Para mí, creo que todos nos hemos enamorado por Zoom en este año. Admitan que en algún momento se enamoraron de alguien por Zoom. O sea, las conexiones humanas están vivas, están vivas, y el Zoom nos ha permitido de repente visitar lugares. Escuelas se han permitido llamar a maestros en otras partes del mundo que antes no habrían tenido ni el dinero ni los huevos para contratar a esa persona, para contactarla. Y de repente esas cosas se han vuelto mucho más fáciles. O sea, ese es un lugar que la tecnología para mí ha creado unos puentes increíbles.
Yo soy súper a favor y súper con Hanoch. La verdad que yo también me enamoré en Zoom. Pero también es interesante ver cómo dentro de esas acciones o de esos juegos online han habido también muchos como... no te diré errores, porque no hablaremos de errores, pero sí pruebas fallidas, ¿no? Es decir, el momento de la copia de lo físico a lo digital, de vamos a hacer la clase online, donde estamos todos sentados, no funciona, ¿no? Entonces yo creo que en el caso que estabas mostrando y el hecho que hayas bajado la cámara y demás, ya estás experimentando la herramienta en sí y estás utilizando lo que te da, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ahora Thinking is Beautiful tiene el background, ¿no? Y como el background nos puede, por ejemplo, nos puede servir para convertirte en algo, convertirte en un objeto, o de repente me puedo poner algo en la cara, ¿no? Que a lo mejor me modifica físicamente y en físico sería un poco más complicado. Entonces yo creo que ahí como hay una línea muy interesante de aprendizaje, de juego, que es, ok, tenemos la herramienta y vamos a testearla y vamos a sacar el máximo que tiene, ¿no? Para llevarla a nuestro favor. Hombre, yo cuando convocaban la reunión esta y Pancho nos decía que pensáramos un poco justo en experiencias mediadas por por la tecnología con lo que estábamos haciendo, a mí realmente lo que más me apetecía era justo no perder la oportunidad de que estaban todas estas personas diversas que están relacionadas con estos saberes que han estado compartiendo, no perder la oportunidad como para hacerme en voz alta un poco una pregunta que nosotros desde Planta 1 nos estuvimos haciendo desde el principio, que es súper elemental y que básicamente tenía que ver con cómo seguimos haciendo lo que se supone que teníamos que hacer, o por imperativo entusiasta y de interés personal, o por incluso imperativo de cómo coño seguimos trabajando porque tenemos que trabajar, ¿no? Y le dimos demasiadas vueltas a eso, creamos incluso como una tesis conceptual con una marca e intentando pensar en cómo podíamos realmente a partir de ahora pensar en cómo hacer cosas nuevas, y todo aterrizó en una cosa tan básica y estúpida como descubrir que nosotros habíamos decidido de entrada no tener página web y no queríamos bajo ningún concepto tener una página web, pero el informático de nuestra casa tuvo la buena ocurrencia de comprar un dominio con nuestro nombre, Planta 1. Y todo ese de braille que está puesto en un texto y es muy bonito y tiene muchas posibilidades para seguir generando discurso a partir de ahí, se simplificó en algo tan simple como poner una webcam dentro del espacio transmitiendo todo el tiempo en directo. Muchas veces no hay nada ocurriendo, pero está eso allí y es una manera como de tener una presencia alternativa que en otra circunstancia no se nos había ocurrido. Cuando hablaban sobre el enamoramiento del Zoom y esto, es verdad que eso ha abierto una cantidad de posibilidades que antes no existían para, sobre todo, proyectos muy pequeños, pero a mí me interesa mucho pensar justo o sea, todos estos formatos tienen una posibilidad de goteamiento súper veloz, ¿no? Y esto de alguna manera se ha seguido manteniendo en el tiempo porque nada había durado tanto en los últimos años en nuestra vida como la maldita pandemia, ¿no? Nada había resultado como tan perdurable en el tiempo como esto. Entonces, claro, a nosotros realmente la inquietud tiene que ver con imaginar, bueno, vale, nunca habíamos todos estado en una posibilidad de realmente no tener otra alternativa más que volcarnos aquí, y eso ha abierto como una aceleración, una apertura hacia esto, pero ¿y ahora qué, no? Porque estos ejemplos fallidos, por ejemplo, de los que hablaba Gastón, es que hay un montón de cosas que no son sumeables, ¿no? O qué pasa cuando ya nos hemos visto todos a través de aquí y he visto Kuwait, he visto San Francisco, he visto la mesa de mi vecino o la de la chica que me gustaba del edificio de enfrente, ¿no? Pero después, ¿qué, no? Y yo creo que en relación con las cosas que nosotros hacemos, es una pregunta como súper importante, ¿no? Incluso pensaba, por ejemplo, en lo que hablaba Lina, en lo que hablaba David, que es como que lo pensaba incluso como desde el ámbito más personal de lo que hacemos nosotros, y es que, claro, en ciertos ámbitos parece como un paso como muy natural, ¿no? Pensar en toca el código, ensaya el error, ve cómo funciona, pero claro, ¿cómo trasladas eso, por ejemplo, a otro tipo de proyectos como más, que no tienen una relación tan inmediata, ¿no? Con la tecnología, por ejemplo. O sea, como esta experiencia y esta posible apertura, pero también este corte en seco, nos puede ayudar a lo mejor a pensar en otros formatos, o no sé, ¿cómo seguimos haciéndolo? O sea, ¿cómo seguimos
fingiendo que no ha pasado nada y que vamos a volver a hacer como hacíamos las cosas antes, o no, no sé, es como una inquietud un poco nublada, ¿no? Pero creo que más o menos me siguen por donde voy. Y Mario, sumándome a esto, yo por ejemplo hablaba, cuando cerraron todas las universidades y escuelas, hablaba con Curro Claret, ¿no? Y Curro Claret decía, ok, genial, tenemos Zoom, diseñador de producto, algunos lo conoceréis aquí, decía, no todo el mundo tiene Zoom, no todo el mundo accede a un ordenador y se puede conectar con un link que le pasas, ¿sabes? Entonces, ok, tenemos internet, tenemos esto, pero es que mis workshops, decía él, mis workshops son matéricos. Es de repente coger objetos, ¿no? Y de repente trabajar con las manos e intentar, bueno, generar cosas juntos, ¿no? ¿Qué hago yo en un espacio digital? Yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces decía, es como que de repente se nos ha quemado la casa y hemos salido con lo opuesto y ahora no sabemos qué hacer. Y bueno, es como este tema que estabas hablando tú, Mario. Sí, claro. Sí, yo solo poner la analogía de que esto es como el juego este de la música y que damos vueltas alrededor de la silla. Se terminó la música y a algunos encontramos la silla y otros no. Y otros están como, hostia, ¿cómo me reorganizo? Y yo creo que muchas veces el problema es el default que estaba diciendo Hanoch, que es como, no sé si a mucha gente se le ocurrió que se puede escribir cartas. Es como que existe, o sea, es una tecnología que existe y que te trae muchas cosas y que puedes mandar paquetes, no de Amazon, o sea, paquetes de cosas de tu casa, de decidir como, o sea, hago otras cosas, sí se puede. Pero simplemente no entra en la capa mental porque no es la última tecnología. Y la conocemos, o sea, recibimos cartas, pero no se nos ocurre como usar otro tipo de tecnología y todos queremos como meternos en el tubo de hacer un podcast, de hacer, ¿cómo se llama? Un youtuber, como que de repente solo esto existe. Y obviamente está la parte como de oficio, o sea, de trabajo, es decir, cómo me gano la vida, o sea, o sea, mandando cartas, pero muchas veces ni siquiera es una opción. Y me pregunto como, ¿cómo podemos hacer para que contemplemos el abanico entero de tecnologías y no siempre estemos con la última tecnología? No tengo respuesta ninguna, Pancho, que quede claro. Solo que has despertado otros pensamientos. Hay dos cosas que llevo pensando hace rato. Uno, que creo que muchas veces confundimos últimamente, lo tecnológico con lo visual, o sea, ¿no? Y con lo visual unidireccional. ¿no? La pantalla que estoy mirando, ¿no? Y anoche tú que bajaste, ¿no? De repente es, perdona, o sea, hay algo más, no es dos-dimensional, ¿no? Hay detrás, hay tres dimensiones, ¿no? Que está muy guay de acordarnos de eso y estaba pensando también, ¿no? Con el live coding y música, ¿no? O sea, las tecnologías nos ofrecen constantemente cantidad de inputs sensoriales para todos los sentidos, lo que muchas veces nos olvidamos y lo único que le damos preferencia es eso visual, ¿no? Eso era una cosa. Y lo otro que estaba pensando todo el rato, que hablábamos, ¿no? De innovación, de más, de hasta dónde llega y qué más nuevo podemos hacer y todo eso, que hay un tema que también nos olvidamos mucho, creo, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea que, de hecho, el informático que mencionaba Mario, vivimos juntos, da la casualidad, y es un tema que hablamos mucho porque, porque lo del live streaming está muy guay, pero ¿no? Todo eso va repercutiendo en unas energías que se queman en algún sitio y ¿no? ¿Qué impacto tiene eso y qué sentido tiene eso, ¿no? Está guay experimentar, pero
¿dónde tengo que poner el freno a veces en tanta experimentación sin pensar antes? ¿Qué impacto va a tener eso realmente a nuestro medio ambiente, al cambio climático, ¿no? Porque una foto y otra foto y otra foto, ¿no? Entonces, no sé, no sé cuál es el... Pero eso, que lo que estaba, perdón, me estoy explicando muy mal, pero estaba pensando eso, todo ese potencial de las nuevas tecnologías, de realmente poder de realmente ampliar nuestras experiencias sensoriales a muchos sentidos y muchos niveles. Es fantástico, pero tiene esa parte a vigilar, yo creo, de que no pensemos que es ilimitado y sin sus consecuencias reales que estamos perdiendo de vista, yo creo. Diego. Sí, yo quería como, con respecto a eso que está diciendo Gigi, volver a esta, creo que en tu presentación había, los objetivos crean obstáculos, ¿no? Y esta idea claro, me quedé pensando en esa frase, ¿no? Porque decía, bueno, es que básicamente por los que nos dedicamos a hacer proyectos nos la pasamos pensando en objetivos, ¿no? Y determinando objetivos y nos pasamos horas y horas tratando de limitarlos, ¿no? Y a partir de aquí, pues desarrollando unas acciones, ¿no? Que luego podamos medir para ver si llegamos a eso o no, ¿no? Y entonces, en ese tránsito, ¿no? Es donde aparece, y que me parece que es la manera, ¿no? En donde aparece la posibilidad de que se utilice o no se utilice determinada metodología o tecnología, ¿no? A veces no nos sirve. Entonces yo, cuando les estaba comentando lo anterior, un poco a lo que iba, es que de algún modo en el equipo de trabajo nuestro llegamos como a una conclusión en donde lo único que necesitábamos era la presencia, ¿no? Y la escucha, ¿no? O sea, esa era la base de todo porque cuando en este proyecto que yo les he estado como tratando de, o sea, contando así por las esquinas, ¿no? Se trataba de contar heridas de personas y cómo íbamos a generar una distancia entre personas a las que de alguna manera, se estaban, digamos, abocando a abrir sus heridas, a compartir sus heridas, sus dolores, ¿no? Y a generar una relación para tratar de entender, digamos, cuáles son los vínculos de esas heridas para construir como un corpus colectivo, ¿no? Para construir una herida colectiva, para poder mirar también esa herida colectiva y cuáles son las causas, etcétera. Y estoy hablando en este caso de las heridas de las migraciones forzadas o de las discriminaciones y del racismo que se vive cotidianamente aquí o de las interrupciones de la vida en las fronteras, ¿no? Para hablar de eso, nosotros básicamente dijimos es que hay que limpiar y lo único que se necesita es un espacio, se necesitan cuerpos, se necesita una presencia y eso sí, para poder ordenar y ordenar el diálogo, vamos a tomar un lápiz y vamos a escribir. Y la otra tecnología, la otra herramienta era la literatura, ¿no? Entonces, que también, pues, si lo pensamos como tecnología, es decir, si analizamos la idea de cómo se construye un relato corto y le pedimos a un escritor o escritora que nos cuente cómo es que hace su artesanía de construir esto, ¿no? Y eso lo trasladamos, ese conocimiento lo trasladamos a una persona que simplemente utiliza esas técnicas para desarrollar su relato, pues nos servía eso, no necesitábamos ordenadores ni hacer geolocalización de relatos en un mapa, ni nada, ¿no? Ahora, puede ser que un siguiente paso, ¿no? Orgánico sea eso, ¿no? Pero yo a veces lo que me pregunto es, no estamos obligados, no nos persigue nadie para ahora hacer cosas con código y no sé qué. Quizás cada cosa, cada objetivo por eso, ¿no?
nos pide unas herramientas. ¿Sí? Es eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ese es, o sea, estamos llegando como a ese punto entre varias conversaciones, que es, ¿cómo se llama? Que nos vemos casi empujados a que se tienen que resolver las cosas de una determinada manera y que la oferta parece limitada cuando estamos con la oferta más ilimitada que jamás haya existido en la historia. Simplemente que es como y volviendo a lo de por virilio, o sea, que vamos tan rápido que lo de los lados es como que desaparece, no lo ves y eso genera como una falta de empatía de lo próximo. O sea, estamos siempre con la cosa distante, con los objetivos. Y creo que una dimensión que no ha estado aquí muy presente, pero que creo que es como es la gran presencia, es el tiempo. Es, ¿cómo se llama? Es esa compresión de causa-efecto nos da esa sensación de que podemos organizar nuestro día con 1000 cosas para hacer y claro, eso rompe mucho las dinámicas y bueno, yo soy fascinado como por ¿cómo se llama? La antropología de cómo se construyen significados y esa idea de que el tiempo es un recurso, como si fuera un reloj de arena que se va consumiendo. Eso es una metáfora que va invadiendo a todas las culturas, pero que no todas las culturas tienen esa metáfora. O sea, cuando alguien, o sea, nosotros podemos decir, no me dio tiempo de hacer esto. O sea, es como si hay un recurso, tiempo, que no lo pude agarrar. Y hay culturas que para decir algo parecido dirían, el camino no me llevó a eso. Entonces, lo cual es muy liberador. Es como que no es una culpa tuya. Es como que no, simplemente eso otro día. Y obviamente eso viene o sea, ese concepto del tiempo como recurso es una nortedad, o sea, es una cosa adquirida con las herramientas. Y eso es un poco, digamos, dirigir un poco hacia Ana, que habla como mucho de gestionar el tiempo humano y que nosotros, digamos, muchas veces volcamos nuestro tiempo al tiempo de las máquinas. Y me gusta pensar como en la fórmula del chiste. O sea, no es que esté resuelta, pero una anécdota es que el motivo por el cual nos da la risa es que nuestra mente lógica va mucho más rápido que nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo biológico. Nuestro cuerpo está comprometido con una historia, entonces va dirigido ahí como un camión pesado. La lógica hace así, en 2 segundos ya está en otro sitio, pero el camión sigue en esa dirección y el cuerpo está tan comprometido con esa historia que no puede girar. Y eso hace risa, o sea, da risa, el camión girando da risa, pero también si le quitamos el humor, a veces estamos como ese camión yendo como de un lado a otro porque nuestra cabeza es así, pero el cuerpo no. El cuerpo tiene sus ritmos, o sea, dispara un montón de recursos para enfrentar a la bestia se va, bueno, vamos a cuidar al niño. O sea, es como, no, o sea, el cuerpo necesita un tiempo. Y en eso me gustaría hablar que Ana un poco nos cuente cómo es esa experiencia de la gestión del tiempo. Ahora mismo estaba pensando en lo del tiempo, o sea, ese de la cabeza, de ir detrás de la cabeza, porque no estamos acostumbrados que la mente es nuestra herramienta. O sea, nos dejamos que la mente nos conduzca cuando deberíamos nosotros utilizar la mente, partiendo del cuerpo. Siente tu cuerpo, siente tu corazón, vuelve a lo básico, ¿no? Y de ahí pues hay más coherencia entre el tiempo del cuerpo y el tiempo de las emociones. Pero es que vamos al revés, estamos acostumbrados a ir al revés. Y ahora a mí me preocupa bastante porque desde que hemos vuelto, como que todo se está activando
va todo más de una forma, me parece que no hemos tomado conciencia, nos teníamos que parar, vamos, o sea, seguimos nuestro cuerpo, estamos más desquiciados que antes. Yo no puedo, o sea, yo desde que me he dicho, yo paro, yo no quiero, o sea, después de las 8 de la tarde, no quiero tener el ordenador encendido, un viernes por la tarde quiero, ya está, he trabajado toda mi vida el fin de semana, quiero ir a la playa, quiero, o sea, quiero... Y me cuesta muchísimo porque todo es como que tenemos que recuperar y ir más rápido. Y a veces me preocupa, es que pienso, todo lo que ha pasado, con todo lo que nos ha pasado, ¿por qué no estamos aquí pagando? Es decir, el cuerpo, la tierra nos está pidiendo algo y no, entonces, bueno, hay que ser activistas en este caso, ¿no? Y hacer reflexionar, creo que ponerlos más con los límites, no, eso no, pero que a veces parece, no te interesa ya tanto el trabajo, es que no es que no me interese el trabajo, me interesa cuidar de mi cuerpo, me interesa no volver a tener ansiedad, estrés, ¿no? Todo lo que nos ha producido esta sociedad y creo que hemos pasado todos, ¿no? Por momentos de por ser productivos, pues perdernos. Y bueno, para mí la reflexión es, intentamos, los que tenemos conciencia, ¿no? Que estamos viviendo eso de... ayudar otras personas, aunque sean pequeños colectivos, a decir, para, límite, o sea, se acabó. Un ejemplo tonto, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, había empezado el día muy pronto, súper productiva, con deporte en el medio, y un momento me sentí súper cansada y quería trabajar, y era, no quiero la pantalla, no puedo ver la pantalla, y tengo la suerte que vivo al lado de la playa. Y cogí y dije, bueno, es el momento en que voy a organizar mis ideas. Cojo la libreta y este trabajo de lista y cómo hago, ¿no? Cómo conecto esto con esto y luego me queda hacer. Bajé, fui a la playa, no había nadie en mi libreta y cuando volví, me volví a poner delante del ordenador, ya era lista para esta productividad o para contestar esos emails y estas llamadas, pero con mis tiempos. Y creo, nada, esto es fundamental que hagamos este ejercicio y que nos volvamos activistas del tiempo consciente. Me gustaría agregar a lo que Ana está diciendo, que creo que me conecto con lo que dice del punto de vista de... Creo que todos en este año aprendimos a perdonarnos un poco más. Todos de repente algo no nos funcionaba, no teníamos tiempo, ni capacidad, ni posibilidad de hacer algo. De repente, yo creo que para mí el momento que me cliqueó fue cuando vi a Paul Simon cantando desde su casa, en el patio de su casa, y de repente lo vi tan vulnerable, tan humano. Y de repente esas jerarquías este año me parece que se rompieron y nos permitieron a todos perdonarnos. Y yo soy muy creedor en el perdón, no en la forma católica cristiana ni nada de eso, pero sí en la idea de que si uno no sabe perdonarse, no puede crear, no puede avanzar. O sea, el camino está lleno de equivocaciones, el camino está lleno de failed attempts. Estamos hablando de vas a un lugar, no te funciona, siempre puedes volver atrás. Y creo que eso también tiene que ver con el tiempo. Una de las discusiones que yo tengo cuando me peleo mucho con la gente que me pide hacer un taller y les digo, necesito más tiempo, necesito 2 horas, necesito 1 hora y media. Lo que TED ha hecho muchas veces es decir que todo se puede hacer en 10 minutos, en 15 minutos. No todo se puede hacer en 10, 15 minutos. Y tenemos que dar espacio para perdernos, para que podamos acabar el ejercicio, el workshop, lo que sea,
con una sensación de haber encontrado algo, de haber pasado por ese bache, esa caída, y haber salido de ahí con algo nuevo, haber encontrado algo nuevo. Esto, Hanoch, hablando de esto, me acuerdo del concepto, ¿no?, que hablaba Ezio Manzini de la uberización, ¿no?, de las cosas. El concepto del scroll down, del clic, del me llega a Amazon el libro que quiero mañana, súper rápido, ¿no? Entonces, esta idea de estímulo constante y de que te llega toda esta información también nos está como habituando muy mal, ¿no? O sea, nos está acostumbrando a algo difícil, ¿no? Entonces, es interesante cuando hablas de los workshops, de este espacio, porque cuando estábamos en cuarentena, recién cerrados, ¿no? Hubo una fase como de infoxicación, ¿no? De esto, o sea, infoxicación y FOMO a la vez, ¿no? Fear of missing out, juntas, de tengo que asistir a todo, voy a yoga por la mañana, tengo la clase de no sé qué, tengo esto, tengo el dominó con mi familia. Y era como una obsesión súper intensa de tengo que hacer todo, y pasaron 2 semanas y después dijimos, hey, ojo, ya no más, ¿no? Como decía Ana, tipo, y ahora yo no me voy a conectar a jugar al dominó, que nunca me ha gustado, voy a jugar, ¿vale? Ahora que es pandemia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que estamos siendo un poco más críticos y estamos entendiendo más qué queremos hacer y qué no queremos hacer, ¿no? O si hay una cena, pues voy o no voy. Tengo que desplazarme, tengo que, ¿no? Y eso es curioso al menos, es interesante. Yo quería también como hablar de una cosa que estaba pensando que es como una, y relacionado con lo que estabas hablando, que es como una especie de estigmatización a la tecnología, bueno, a tecnologías como pues lo que hemos tenido que soportar tanto, ¿no? El Zoom, bueno, ya estamos hablando de eso. Los streamings, el ordenador, ¿no? Entonces creo que también molaría hacer una diferenciación, o es lo que yo intento también, entre la tecnología que estamos usando y el trabajo, ¿no? También. Porque, por ejemplo, puede ser que quieras usar el ordenador, pues también para hacer otras cosas que no sean trabajar. Y es raro también, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, me gusta jugar videojuegos y a veces entonces digo, pues el fin de semana voy a usar el ordenador para esto, o voy a jugar tal. Entonces, creo que sí estaría, no sé, yo me hago como ese ejercicio de no siempre la tecnología está vinculada al trabajo o cosas así. Y también pues pensando en el dominó ese de la familia y tal. Pues también yo he tenido como un reencuentro con amigos de hace mucho tiempo o algo así, gracias a estas cosas y a quedar para jugar o para hacer. Entonces, bueno, pues como que eso, que hagamos esa diferenciación me parece interesante, ¿no? Y claro, que también la tecnología esta sí nos sirve pues para otro tipo de cosas que no es pues el curro. Es fantástico. Iba a decir algo muy parecido, Lina. Llevo todo el rato intentando recordar el nombre de un artista y me sabe muy mal que no me acuerdo. Que tengo en un libro en otra habitación y ahora no me quiero ir, así que luego lo buscaré y llévanos. Bueno, el artista hace 10 años o algo así, experimentaba con nuevas tecnologías y lo que hacía es usar, ¿cómo lo explico? Hay 2 cosas que tengo en mente, voy a explicar uno solo. Mujeres en Ciudad Juárez que habían sido violadas, él trabajó con ellas para que pudieran hablar de sus experiencias. Y la manera como lo hizo es crear un espacio privado para ellas con una cámara, les ponía algo en la cabeza con una cámara hacia su cara y como súper cerca tenían la cámara y ellas relataban su experiencia en, pues eso, un espacio súper protegido. Y eso en directo se transmitía a un público que estaba al otro lado, digamos, de una pared, o sea, muy cerca, pero a un público amplio que lo veían en una pantalla enorme y con unos altavoces transmitiendo eso. Y a mí, o sea, ni que lo cuento me da piel de gallina, porque el efecto
de crear ese espacio privado para esa persona, para que pudiera abrirse y hablar de una vivencia horrorosa y de esa manera poderla compartir y poderlo superar, lo facilitaba la tecnología. Y hay varios experimentos que hizo este artista con diferentes artilugios que hacía para que las personas pues pudiéramos usar esa tecnología como un vehículo de externalizar traumas internos. Y me pareció muy potente, ¿no? Y antes hablando de eso, de lo interno y lo externo, lo que decía Ana también cuando explicabas, ¿no? de que tenías que volver al ordenador y tal, pensaba, ¿no? A veces lo vemos como un reclamo de la pantalla al trabajo, al no sé qué, pero es que puede ser también una herramienta muy liberadora, utilizada de otra manera, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Que sí, yo estoy convencida de esto que puede ser liberadora, pero el tema es vibraciones, pantalla, ojos, o sea, cómo nos afectan. Está bien la pantalla, yo ahora estoy descalza, estoy tocando el suelo, lo necesito. Es como, entonces, y también para mí es fundamental hora de trabajo, hora de descanso, no pasar demasiado tiempo a algo que a mi cuerpo le afecta negativamente. Entonces, sí bien utilizar, ¿no? Para lo que nos sirve, pero también es como no hacer un overdosis de algo, porque nos afecta a la vista, o sea, es algo físico. Entonces, otra vez, el balance, cómo te acercas a esto y busca luego manera de que te puedes proteger, te puedes cuidar, te puedes nutrir de otras cosas. Entonces, vale pantalla, luego sal, vete al bosque, vete al mar, vete, no sé, cierra los ojos, desconecta o ya que llevamos tantas horas, pues la técnica del pomodoro, 15 minutos, va, cierra los ojos, levanta, no te quedes, porque también es como muchas horas, yo me jodí la espalda de pasar horas y horas y horas sentada mal adelante del ordenador, no cuidando de mi cuerpo, pues que no lo pensaba, no reflexionaba sobre esto, ¿no? Y a veces son cosas muy pequeñas, es simplemente, vale, te levantas, te das una vuelta o si estás hablando, no hace falta siempre hablar en Zoom, puedes hablar por teléfono y te vas andando por la casa, ¿no? O esta llamada aprovechas para bajar y te das la vuelta de la manzana, ya está, con esto ya es suficiente, pequeñas herramientas, o sea, pequeños gestos. Hombre, yo cuando justo lanzaba la pregunta, inquietud esta que tenía más que ver con las cosas que hacemos nosotros, me refería justo a esta especie como de competencia en la que entras con otros espacios de la vida que ahora se resuelven todos más o menos en el mismo encuadre, ¿no? Incluso pensando en cómo mierdas hacemos para ya no hacerlo, o sea, porque igual nuestro papel tendría que ser ya no hacerlo por aquí, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, esto se está grabando. Quizá una de las soluciones que hablabas del tiempo también, hablaban del tiempo, es como tiempo real o tiempo en directo, chao, o sea, porque igual y es un regreso de lo monográfico, igual y todo está, lo que podemos empezar a hacer ahora es otra vez cosas que se puedan consumir en diferido cuando se te dé la gana, ¿no? Pero justo me refería a esto, como en, quizá nosotros tenemos que ser quienes comiencen a hacer el zoom out, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí estamos, o sea, creo que estamos todos como en sintonía de que hay una dinámica, ¿cómo se llama? Difícil de gestionar y que hay que gestionar. Y ahí como que entro como en tres opciones que me caen en la cabeza, que es, o sea, simplificando, caricaturizándolo, un sindicato que se ocupe del bien de los usuarios, es decir, de los clientes de la tecnología, mayor educación, es decir, educar a cuidarnos, o sea, porque venimos, ¿cómo se llama?
nos lanzan a un montón de estímulos y sobre todo yo creo que el tema ahí no es tanto la tecnología, sino el monstruo subyacente, que es como todas las demandas, ¿cómo se llama? Los valores culturales que tenemos, o sea, el espectáculo, el que te pongan muchos likes, el ganar dinero, el no sé cuántos, o sea, no es solamente, no es como simplemente la tecnología, es como todos estos monstruos que tenemos como que navegar y se hace difícil. Y la otra, claro, vienen como de Silicon Valley, es más tecnología para tener menos tecnología. Es como, ¿cómo hacer? O sea, tienes como todas las medidas de consumir menos Instagram. Te mide la cantidad, hay tecnología para bloquear tecnología. Y ¿cómo se llama? Y eso nos lleva como una especie de inmadurez, por lo menos, ¿cómo se llama? Evolutiva, es decir, como que necesitamos incluso no solamente tecnología para conseguir cosas, sino para bloquearnos de las tecnologías, como todos, es esa mentalidad de que todo se resuelve con tecnología. Y en el camino yo lo que siento es que perdemos la capacidad de observar, que es lo que decía Hanoch. La capacidad de observar es olvidarte de cómo se llaman las cosas y relacionarte con el mundo de una manera mucho más abierta y no tan estructurada como que es lo que se supone que tienes que hacer, no sé cuál. Y quizás en ese sentido la solución un poco, no sé si la palabra solución es un poco, ¿cómo se llama? Casi nazi la palabra solución, tiene algo como de ya. No, como un recorrido interesante es el arte y citando como la fuente de pedagogías invisibles que hablan de el arte no como, ¿cómo se llama? No como pintura o collage o no sé cuánto, sino más bien como una manera de contemplar el mundo y apreciar toda su riqueza y no toda su funcionalidad. Es como que nosotros miramos y miramos qué es lo que nos ofrece para lo que nosotros queremos hacer. No, y eso es como mirar el mundo demandando al mundo. O sea, yo le pido al mundo que sea como lo que me satisface. Y yo creo que una mirada del arte, y lo conecto con la cita que hizo Hanoch del sufrimiento, es dejar que el mundo te demande a ti y te exija y que tú ¿cómo se llama? Te ofrezcas al mundo como algo vulnerable y adaptable y en esa dinámica es como mirar al mundo y que el mundo te mire y nos reconozcamos y digo, hola mundo, estamos aquí sentados y este es nuestro ritmo. Y yo creo que un vehículo, no sé si el único, es un poco de todas las artes que son otra manera de relacionarnos que no son a través de la demanda, yo demandando al mundo que se amolde a mí, sino yo observando la riqueza del mundo y que lo que me ofrece. Yo creo que es, primero de todo, la humanidad, no olvidar la humanidad. No sé si usted está bien, pero yo seguí a Gigi en su camino. Gigi nos hizo un paseo por su casa y me pareció casi lo más interesante que pasó en no, sin poner, pero simplemente había algo tan humano en verla subir las escaleras, en ver sus zapatos, en ver sus dudas. Había algo que realmente fueron una cantidad de errores que fue lo que llamó la atención. Entonces, para mí, lo humano es lo que persevera al fin y al cabo. Y quiero decir una última frase, que no quede como que yo soy el gran defensor del Zoom y de la tecnología. O sea, es más, en mi vida normal hago talleres con objetos que todos tenemos en casa. O sea, y para mí el descubrimiento y el observar es descubrir cómo darle una funcionalidad nueva a algo que estamos tan acostumbrados a ver de cierta manera. Y me gustaría compartir una pequeña imagen que es básicamente un poco lo que todos estamos hablando, que es Moisés en su camino a la tierra prometida,
pero siempre aceptando que estamos siempre en el medio del camino y es mejor que nos lleguemos a la tierra prometida. Y creo que como Ana dijo, el camino al fin y al cabo te lleva adentro, te lleva a ti mismo y no a algo exterior a ti. Genial. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo del tema del camino y no obsesionarnos. O sea, eso lo van diciendo los griegos con viaje de Ulises, Ítaca. Todo eso es como que el viaje, no cegarse con los objetivos, sino que disfrutar del camino. Y creo que una de las cosas que nos da la tecnología, o sea, la tecnología tan sencilla como, digamos, esto, un espacio plano, es una tecnología que me permite hacer esto y no te preocuparme de si se va a caer o no. Eso no ocurre en un picnic. En un picnic tú apoyas algo y tienes que estar mirando que no se caiga. Y eso o sea, vuelvo a decir, eso nos amplía el horizonte y nos permite como mirar mucho más allá, porque si todo el tiempo estamos intentando apoyar cosas en el suelo, pues la vida se nos hace un poco limitada. Pero cuando el suelo siempre está ahí para apoyarse, dejamos de mirar el suelo y estamos todo el tiempo mirando más allá. Y yo creo que siempre tenemos que estar como de vez en cuando mirar el suelo y decir, hombre, está ahí y apreciarlo y prestar atención. Y hay una historia sobre eso de prestar atención. Ahora no me voy a acordar el nombre del personaje, pero estamos hablando de siglo I, 500 años más, 500 años menos, yo creo que menos. Es una persona que estaba en un espacio cerrado donde entraba una luz y veía las motas de polvo golpearse y sacudiéndose. Y estaba mirando esas motas y se quedó fascinado. Y con esas motas de polvo empezó a especular sobre los átomos. Y una visión un poquito más precisa que la de Demócrito, si no me equivoco, es el primero que habló de los átomos. Ahora mismo estoy como en blanco. Y es como esas pequeñas motas de polvo, digamos, si las vemos desde la perspectiva de la tecnología, el polvo no existe. El polvo molesta. Pero si tú prestas atención, todo tiene una riqueza. Y 2000 años más tarde, esas motas de polvo, pero más bien en un vaso con sus choques y demás, Einstein, usando las matemáticas avanzadas, o sea que no tenía este señor que ahora se me olvidó el nombre, calculó el tamaño de los átomos. O sea, pero es la misma, o sea, la observación de este individuo, abracemos el desconocimiento, como diría Hanoch, no me acuerdo el nombre, pero la tecnología en su afán de mirar el horizonte nos distancia de esas motas, pero también la tecnología es la que nos permite hablar de los átomos. O sea, no entran en conflicto. El conflicto está en la velocidad que le imprimimos a las cosas, no en la tecnología en sí. Muy bien. Pues yo creo que lo tenemos, ¿no, Pancho? Estamos clavaditos en el tiempo para no contradecir todo lo que ante lo que nos estuvimos tratando de revelar. La hemos clavado, son y 59. No sé si quieres agregar algo más, sino simplemente darles las gracias de nuevo a todos, a todas. Agradecer también a Espronceda Art and Culture Institute y a A&I for Future por posibilitar estos espacios, del que Thinking is Beautiful ha sido el primero. A quienes nos sigan o nos vayan a seguir en los siguientes, pues nada, agradecerles por escucharnos, por vernos y bueno, espero que nos volvamos a encontrar todos por aquí. Reivindiquemos el Zoom, pero también igual mostremos un poco más, ¿no? Alejandro. Sí,
Yo os quiero invitar a venir presencialmente a Espronceda la semana que viene, porque además tenemos una instalación fantástica del artista Refi Canador, que es una instalación de una pantalla 5x5 LED, que es un proyecto de inteligencia artificial que usa datos sacados de un centro científico de California que capta las ondas cerebrales, los EEG. Y sí, os puedo pasar también la información. Pero si queréis la semana que viene, el martes, por ejemplo, estáis invitados a venir y nos vemos en directo, que también está muy bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. No, yo por mi parte, mil gracias por todo este momento. Me encantó hablar, escuchar. Sobre todo escuchar, yo hablar ya hablo en otros lugares, en mi casa, por ejemplo. Así que de verdad que muchas gracias por este momento. Un abrazo a todos, cuídense. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego, chao.